¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Débora, ¿cómo va todo? Qué picante el corte, ¿eh? Hacía mucho que no teníamos un corte tan picante, divertido. Quizá a tono con este lunes bastante picante también. Sí, muy intenso, todo. Ya en un ratito el presidente grabando el mensaje. Muchas interpretaciones y opiniones, ¿no? Respecto de todo lo que está pasando. Bueno, lo hablábamos recién en la mesa también, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, lo que supuestamente iba a ser una presentación en un contexto festivo, con un gobierno competitivo y ganador en las elecciones, sobre todo en las más recientes, en este caso la del 7 de septiembre, pensando ya en el 26 de octubre, se convierte en un escenario de profunda incertidumbre. ¿Qué va a anunciar? ¿Cómo lo va a anunciar? El tono que va a usar, las palabras que va a elegir, que ya por supuesto a la hora de la comunicación, de la relación entre el presidente y la sociedad, resultan tan importantes como el contenido del discurso. Sí, sin duda. Yo ahí me atrevo a especular, porque lo ha hecho en otras ocasiones el presidente Milei, incluso en el triunfo, no desde un lugar, bueno, de mayor debilidad derivado de la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires. Siempre cuando hay mensajes institucionales, cadena nacional, una fecha simbólica en donde da un discurso, sobre todo acá que presuponemos que es leído, el presidente tiene el tono siempre mesurado. Sí. De todos modos, acá vamos a estar mirando el ánimo, ¿no? También del presidente Milei, porque en estas horas, bueno, yo he hecho muchas consultas para entender, porque el presidente y el gobierno están en silencio. La verdad que no ha habido, yo no sé si es la orden que dieron hasta que el presidente no hable en la cadena. Todos los que entran y salen de la Rosada no hablan con ninguno de los colegas de la prensa que están ahí. Pero no sé si va a buscar mostrar, más allá de que lo haga mesurado, que no confronte, que supongo que es lo que prima en un momento de buscar recoger lo que fue la derrota electoral mirando a octubre, pero si lo va a hacer con un ánimo positivo, porque hasta acá lo que yo recogí es, el presidente todavía está en shock. El presidente está atravesando como un proceso parecido a lo que es un duelo, porque fue una derrota completamente inesperada, con todas las etapas que el duelo tiene. No sé si está en la negación, no sé. Eso un poco lo que fui recogiendo de los que están cerca y podían reproducir cómo está el ánimo. Es que no se la esperaban. Más allá de las últimas especulaciones del viernes anterior, del 5 de septiembre, de perder por 4 es un buen resultado, no figuraba en ningún catálogo esta posibilidad de perder por 13, 14 puntos en una derrota ruidosa también, porque además trajo muchos cuestionamientos internos, pareja Menem, Karina Milei, Santiago Caputo, la necesidad de Javier Milei de asumir un liderazgo político del cual siempre renegó o no quiso, o prefirió enfocarse solamente en lo económico. Ya la derrota multicausal, con un montón de cosas para analizar, no solamente la campaña, no solamente el factor bonaerense, también la economía dentro de la provincia de Buenos Aires, la nacionalización de la elección, todo eso forma parte de un balance que el gobierno en ningún momento se imaginó que tenía que hacer. Y lo hace, con consecuencias aún, creo yo, difíciles de medir, Débora. Todavía no está todo resuelto, todo aclarado, y el gobierno todavía tiene que pensar más en el 7S que en el 26O, más allá de que no puede modificar los resultados del 7 de septiembre, y sí tiene bastantes cosas por hacer pensando en la campaña de la elección de mitad de mandato el 26 de octubre. Sí, hoy se produjo este abrazo ahí en el medio de la asunción del ministro de Interior, Lisandro Catalán, entre Milei y Santiago Caputo, que en el contexto de la interna que hay dentro de la estructura de gobierno, entre Santiago Caputo, Karina Milei, los Menem, cobra otra relevancia, ¿no? Un abrazo que se veía efusivo por parte del presidente hacia Santiago Caputo, con Karina Milei presente también en el Salón Blanco al momento de la jura. Y bueno, hasta acá no ha mostrado mucho después de la derrota, porque las mesas políticas son las mesas con los mismos actores de siempre. La única diferencia, si querés, es que en muchas de ellas está el presidente, o en todas, el presidente Milei encabezando, ¿no? Como diciendo, me puse al frente pero todo con gestualidad de foto, porque no habla nadie. Sí. Es realmente maquillaje en este caso. Veremos hoy qué plantea el presidente. Mientras tanto, querido Carlitos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. El techo de la banda está cada vez más cerca. En realidad el techo, porque ya banda no hay, porque
es imposible pensar en un regreso a la banda inferior. En realidad tenés banda superior, que hablamos con Débora, es 1.472 pesos, el dólar mayorista cerró en 1.465, una diferencia muy ínfima prácticamente, y hoy el dólar... La gran pregunta del mercado financiero no es qué va a decir el presidente Milei. Hay expectativas con respecto al presupuesto, porque siempre un presupuesto te da los lineamientos de lo que vas a hacer el año que viene. Sí. ¿Está claro? Un presupuesto muy modesto. Vamos a ir viendo los números de hoy y ya nos vas contando, Carlitos, qué podemos esperar de la sustancia económica del discurso del presidente. Estos son... Pero esos son los números. Mirá, sí. El número más impactante de hoy es el riesgo país, Juan Pablo, porque había cerrado el viernes en 1.040 puntos, aumentó 1.140, para tener idea, uno lo ve como riesgo país, bueno, pero eso es una suba prácticamente de casi el 9% en un día del riesgo país. Sí. Esto no hace mucho que no ocurría que el riesgo país te subiera tan fuerte un solo día. Sí. Cuando analizás los datos, fíjate, el dólar oficial terminó en 1.479, el dólar tarjeta 1.923 pesos, el dólar blue 1.455, dólar MEP 1.483, dólar contado con liqui 1.493. Pero bueno, la gran pregunta del mercado financiero, Juan Pablo y Débora, es si en el caso que el dólar supere la banda, vuelvo a decir, superior de 1.472 pesos, ahí mirá, ahí tenés las bandas, ¿ves? ¿Ves prácticamente eso en verde es la cotización del dólar? Arriba tenés la superior, que empezó en 1.400 y hoy está en 1.472, y ahí tenés la inferior, que empezó en 1.000 y hoy está prácticamente en 9.50. ¿Qué pasó? El gobierno ensanchó las bandas. Ahora fíjate el movimiento de la cotización del dólar. Nunca, prácticamente, solamente en algún momento tiró para ir a la banda inferior, pero después... Sí, en el arranque, en mayo. Pero fíjate que vos ves bien el arranque después ahí, siempre buscó la banda superior. Y había como una demanda de ¿por qué no compra reservas? Bueno, ahí está. Ayer lo explicaba acá Martín Redrado en el programa de José del Río, que prácticamente tuviste la oportunidad entre marzo y agosto comprar aproximadamente entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Y no compraste cero. Y eso evidentemente te da un problema por las reservas del Banco Central. Fíjate las reservas del Banco Central. Mirá, ese es un cuadro que trajo Redrado ayer con José del Río, pero mirá qué interesante. Brasil tiene 350.767 millones de dólares. Representa el 16,1% del PBI. Me amarga ver el 6,1% del PBI con las reservas. Y a mí me amarga ver el 195 de riesgo país que tiene Brasil. Fíjate. México, 244.399, tiene el 13,2% del PBI de reservas. Riesgo país, 230, Perú, que es la vedette hoy de América Latina. Investment grade. Todos, sí. Perú, pero fíjate, un país que se distinguió por situaciones políticas tormentosas, terribles, y cambio de presidente. Terribles, pero no le afectó la economía. Fíjate, por ejemplo, Chile tiene 46.700, con respecto al PBI son 14,2%. Riesgo país 105, y fíjate la vedette, que es Uruguay, tiene 18.488 millones de reservas internacionales, pero representan el 22,8% del PBI. Y mirá el riesgo país. Por eso hay que ver, hay que relacionar las reservas. La quinta estrella para la Celeste, 2 mundiales, 2 olímpicos 70, y el toro futbolero de Barqui es así. Ahora fíjate Argentina, 39.986, solamente 6,1. Fíjate la lista de todos los países. La vida ese 6,1%. Y a mí me duele también el 1.100 de riesgo país de la Argentina. Sí. Bueno, frente a esto, tremendo. ¿Qué podemos esperar del discurso de hoy en la sustancia económica? ¿Qué va a presentar el presidente? El presupuesto, sí. ¿Puede haber margen para algo más? ¿Cuánto del presupuesto va a explicar el presidente? Bueno, el presupuesto siempre, vos tenés que decir que es un proyecto de presupuesto y marca de alguna manera los lineamientos de la política económica del año que viene. Los números son prácticamente ya están dando vuelta en el mercado. El número, digamos, fundamental del presupuesto Juan Pablo, Débora, es que arranca con un superávit de 2,2% del PBI, son aproximadamente 13.000 millones de dólares, y de ahí se calcula el resto. ¿Cómo se hacían los presupuestos antes? Mirá, crecimiento 4,5%, inflación entre el 10 y el 12%, y el dato más relevante, superávit fiscal de 2,2% del PBI. ¿Por qué? Porque desde ahí vos vas a calcular los ingresos y los gastos. No es como se hacía antes, que yo reestructuraba partidas presupuestarias y después terminaba y me terminaba dando acá déficit. Primero los números y después cómo se logra. Y probablemente un presupuesto más austero que el que venías teniendo hasta el 2025, porque ahí tenías un superávit fiscal de 1,8 del PBI para este año,
y el fondo te pide 2.2 del PBI. O sea, estás ajustando casi el superávit fiscal en aproximadamente 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, tenés que ver cómo vas a hacer con el nuevo presupuesto. ¿Qué vas a ajustar? Y no tenés mucho para ajustar. Bien. Entonces, un presupuesto que obviamente cuando salga, cuando se conozca, va a dar mucho que hablar. Con números entusiasmantes, si uno plantea un presupuesto con un crecimiento de 4,5% para un año par, teniendo en cuenta que este año Argentina va a crecer realmente 5,5, o sea, ya tenés menor crecimiento, por lo tanto, menor expansión de la economía. La inflación acercándose al dígito anual, entre 10 y faltó 12%. Ahí el valor que es clave, ¿no? El valor del dólar. Yo no me animo a ponerlo. No. Lo va a poner seguramente Milei a la tarde, pero para que tengamos todo un poquito de idea, para el 2025, el presupuesto que se había presentado, que finalmente no se aprobó, ¿cuánto era el valor del dólar? 1.245 pesos. Mirá. Ya hoy está abajo. Débora, sumamos en el pase a Facundo Cruz, a Mariano Roa. Hola Facu, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está reaccionando Milei después del mamporro del 7 de septiembre? Creo que no hay reacción. Lo primero que vimos fue un discurso en donde comenzó diciendo que reconocían los errores, que había cosas que cambiar. Habló incluso de autocrítica. Exactamente, y después todo lo siguiente fue vamos a seguir haciendo todo como se viene haciendo hasta ahora sin cambiar nada. Entonces, hay un reconocimiento de que hay errores, pero no se estaría enmendando nada de esos errores para revertir el escenario que le empezó a ser adverso en los números que el gobierno siempre mira, ¿no? Si estamos viendo estos números de la economía, yo no soy experto en finanzas, pero empieza a parecer que hay un mercado que le está empezando, no sé si le da la espalda, pero sí hay dudas respecto de la sostenibilidad del modelo económico, y con una elección donde estaban convocados 13 millones de bonaerenses para votar y el resultado fue muy adverso, también aparece ahí la opinión pública dudando un poco de los efectos que está teniendo el programa de gobierno. Facundo, sos experto en coaliciones. Yo no sé si La Libertad Avanza es técnicamente una coalición, pero sí tiene en el famoso Triángulo de Hierro una expresión marcada de personas muy influyentes que evidentemente no llegan a un acuerdo profundo y esencial sobre todas las cuestiones. ¿Cómo está trabajando, si es que está trabajando el presidente como articulador de esas tensiones internas, y qué le está faltando a La Libertad Avanza para comportarse como una coalición, teniendo en cuenta además que hizo acuerdos electorales en distintas provincias, en algunas compitió contra el gobernador, en otras se unió, bueno, absorbió a PRO en la lista de la provincia de Buenos Aires? Hay coaliciones electorales para la elección legislativa, se vio en la provincia de Buenos Aires y se vio en el cierre de listas para las 24 provincias. Es una estrategia diversificada, heterogénea, porque en algunos distritos la Libertad Avanza compite solo como partido político, en otras, como bien decías, hay acuerdos con gobernadores, y en otra, en la mayoría, 9 provincias, si la memoria no me falla, las 24 tiene acuerdos con el PRO. Entonces hay una estrategia lancista, pero internamente la Libertad Avanza están funcionando como un partido político. Un partido político que se está formando en el proceso también de gobernar. Y como todo partido político que llega a posiciones importantes de poder y todavía no está construido como actor político, las tensiones aparecen. ¿Son tensiones propias de un gobierno de coalición? Sí, pero también porque es un espacio político que está terminando de formarse. Existe ya la idea de la Libertad Avanza, los liderazgos, la conexión con una parte de la ciudadanía, los roles de autoridad, pero como todo eso también se define en el proceso de toma de decisiones, las tensiones siempre afloran, porque no es un espacio político que tiene 10, 15, 20, 30 años y ha pasado por otras instancias en donde se ponen justamente en examen cómo esas dinámicas políticas internas después funcionan en el momento de gobierno. Facundo, ¿cuánto incide la estructura de personalidad del líder? En este caso es central. Es un partido político que se ha construido justamente en torno a la figura de Javier Milei, con distintos puntos de apoyo para hacer operativa la construcción partidaria. Pero hoy la Libertad Avanza tiene tanta conexión directa con su líder como cualquier otro partido político personalista. Si vamos un poco atrás en la historia argentina, el proceso de construcción de la Libertad Avanza es muy similar a la del peronismo, solo que en este momento se está haciendo desde la Secretaría General, en vez de como fue el peronismo, que se hizo desde la Secretaría de Previsión y de Trabajo en su momento. Sí. Claro, pero el peronismo también se construyó desde la Casa Rosada, porque era un espacio político que tenía 3 patas, una dinámica más coalicional, y que después Perón desde la presidencia ordenó, le dio forma, le dio unidad, coherencia y sobre todo liderazgo y disciplina.
La Sí, Libertad ahí lo Avanza- hago menos abstracto, si querés, lo de la estructura de personalidad del liderazgo de Milei, para bajarlo a qué incidencia tiene esa estructura en, bueno, la imposibilidad hasta acá, por lo menos, de dirimir las internas que aparecen o de haber sido parte de lo que construyó la derrota electoral bonaerense. Bueno, a ver, el líder es claro que es Javier Milei. Lo que sí se nota es que por lo menos en el año y medio inicial de su mandato lo que hizo fue delegar la construcción política en otro personaje del espacio, que es Carina Milei. Carina Milei al mismo tiempo delegó en segundas líneas partidarias. Cuando se empieza a dar ese formato de construcción partidaria, también empiezan a aparecer los momentos de cierre de listas. Y en algunos momentos, donde hubo que tomar decisiones difíciles, se siguió un poco lo que definía la secretaria general de la presidencia, porque tenía el mandato delegado de Javier Milei. Creo que con la elección de la provincia de Buenos Aires fue un cachetazo para el gobierno nacional, en donde el propio líder del espacio político asume que tiene que estar por lo menos sentado en la cabecera. Todavía no sabemos si sentarse en la cabecera va a implicar que las decisiones que él tome después van a estar cambiando el rumbo, o simplemente es, como decía recién Juan Pablo, maquillaje. No, y me quedé porque, bueno, Juan Pablo sigue mucho el tema redes. Durante el fin de semana hubo lo que se supone es un apoyo a Carina Milei con una frase que era algo así como sin Carina no hay presidente Milei, sin Carina Milei no hay Javier Milei. Que no sé si no termina desnudando una situación de debilidad del propio presidente, ¿no? Porque para darle preponderancia a la figura de Carina Milei o rescatarla eventualmente, si esa fue la intención, no lo sé, en las redes, es decir, sin Carina Milei no hay proyecto presidencial, no hay presidente Milei, y también es una manera de dejarlo al presidente muy expuesto. Sí, yo coincido con la mirada. Es, bueno, parte de lo que decíamos recién de la construcción de la Libertad Avanza. No solo el liderazgo está muy centralizado en la figura de Javier Milei, sino que también funciona como un dúo de poder. No se piensa a uno sin el otro. Y ahí es donde, bueno, cuando empiezan a aparecer situaciones como el escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad, como Libra, la comisión del Congreso está avanzando ya en la investigación y está apuntando a la Secretaria General de la Presidencia. Eso es un golpe más también que se le da al gobierno, pero también a la construcción política que se está haciendo, porque está apuntando justamente a la persona que tiene al lado del presidente para todo lo que tiene plena confianza en la gestión presidencial y en la construcción política. Sí, voy a sumar a Mariano Roa con lo que podemos interpretar en clave política respecto del discurso del presidente Milei. Recién con Carlitos Arvía hablábamos de la sustancia económica. ¿Vamos a tener clave política para el discurso que grabará en algunos minutos el presidente? Sin lugar a dudas, lo que va a tratar hoy Milei es relanzar su gobierno. Hay que ver si le da, ¿no? Lo que me remarcaban hoy algunos funcionarios, lo que van a tratar de hacer es dar vuelta. Milei tiene tiempo, dicen ellos, de dar vuelta a la cosa. Después de lo que fue la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. Están en estos momentos, creo, según me remarcan, en estos momentos están arrancando a grabar en el Salón Blanco. Sí. Lo que va a hacer es un tema básicamente económico, por el tema del presupuesto, que Milei va a dar algunos resultados de inflación y recordar eso. También inclusive va a hablar un poco de algunas monedas que se deprecian. Brasil, por ejemplo, está depreciando bastante la moneda, 2.80 real, más allá de los datos que vos dabas, que son datos, impresionantes. Evidentemente el real está perdiendo poder o perdiendo cotización a raíz del dólar. Y lo que va a remarcar el gobierno es tratar de alguna manera de empezar a dejar las internas atrás, que siguen a flor de piel, pero sobre todo con Carina Milei, que ya se mostró. Carina Milei ayer se mostró en un evento con Pilar Ramírez, creo que tenemos por ahí la foto para compartir, que es la manera de Carina Milei de bloquear cualquier cambio. Y me decían, Carina ganó esa pulseada. Daba la sensación el domingo de la noche, después de la derrota, que iba a haber cambios. Sí. Acá inclusive el lunes... Ahí está la foto con Pilar Ramírez. Efectivamente, eso sucedió ayer. Esto en contra del adoctrinamiento en algunas escuelas, es lo que obviamente daba el título de este evento. Pero recordemos, Pilar Ramírez, el armador de la Libertad Avanza en la capital federal. De alguna manera,
muchos remarcan que la Libertad Avanza se estaría convirtiendo como un PRO en la capital federal, que le queda a la capital federal quizá como un bastión político después de lo que fueron 12 seguidillas de elecciones en lo que va del año, y casi todas con palazos para el gobierno, Sí. salvo en algunos lugares donde hicieron algún tipo de convenio. Es un ¿no? recorrido más corto, mucho más corto del PRO con relación a la Libertad Avanza como partido Sin político. duda. Recién Débora hacía referencia a las redes. Hay un sobregiro que antes podía formar parte de una estrategia virtuosa porque el gobierno tenía éxitos. Pero también hay una sobrereacción en la derrota. Ese mensaje de sin Karina no el presidente Milei también apunta al vínculo que tienen y ya va mucho más allá de lo político, de lo económico, tiene que ver con lo emocional, con lo familiar entre el presidente y su hermana, más allá de la función que ejerce, que es la Secretaría General de la Presidencia. Si Karina Milei y Javier Milei tienen una relación muy, muy estrecha, muy profunda, que va más allá de la hermandad, en el sentido de que han vivido muchas cosas juntos y que ella ha sido pero permanentemente ponderada por Milei. Hay un discurso en un tramo en el que él se emociona y la compara, digamos, compara la situación, incluso dice que él es el divulgador y Karina es Moisés, Moshe, y que hacía falta un divulgador. O sea, hay un vínculo que en el archivo se revisa y se verifica fácilmente. A partir de ese vínculo se entiende también la reacción del oficialismo después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Si hay una intención de hacer cambios y Karina Milei pretende que todo siga igual, hay un 99% de chance de que todo siga igual. Ellos pero lo por que el vínculo remarcan, que tienen claro, sin duda. Karina y Javier Milei como hermanos. Lo que remarcan ellos básicamente hoy, sobre todo el tema de ese círculo de hierro o triángulo de hierro, digo círculo porque ya hay varios que se sumaron a la mesa, ya no es solo un círculo con tres Sí, hoy vértices. aprendí, porque le estaba buscando yo las formas Poliedro. geométricas, Claro, ya el triángulo no me alcanzó, el Poliedro, cuadrado poliedro, tampoco, poliedro, el poliedro. ya no es ni pentágono, ni hexágono. Me encantó el poliedro, me Sí, parece que sí, está sí, muy sí. bien para describirlo. Sí, ya. Pero es poco marketinero. Sí, Sí, claro. porque El triángulo es más Bueno, marketinero. Exacto. Pero Sí. lo que ellos dicen, mira, obviamente que están tratando de arañar lo poco para resaltar lo que dejó la elección. Ellos ordenó el país la elección de la provincia de Buenos Aires. Ellos dicen, de un lado, y fíjate lo que fueron las tapas de los medios este fin de semana. Kicillof, hablando como el jefe de la oposición, ¿no? Dando entrevistas quizás a medios que antes no les hablaba, que eran la contra. Y por otro lado, hoy Francos diciendo no va a haber más cambios, los cambios ya los hicimos y ahora miramos para adelante. O sea, se ordenó el país. La contienda del país, ahí estamos viendo lo que dijo hoy Francos, que fue para esto, para decir, bueno, no me hablen más de las internas entre Caputo y Karina Milei. Esto ya lo dejamos atrás. Obviamente no está diciendo que ganó Karina Milei, ¿no? ¿Y dónde Sí. va a quedar Santiago Caputo? Que hasta el viernes nosotros acá decíamos, hay muchos que decían que se podía renunciar el propio Santiago Caputo por el tema este de no hacer más cambios. Bueno, lo que remarca en el gobierno ya se ordenó. Nosotros contra Kicillof, que es el residuo del kirchnerismo. Se verá, Sí, hasta acá veremos no si- fue muy redituable la estrategia, No. ¿no? Del kirchnerismo nunca más, nosotros contra el kirchnerismo, ¿no? Lo que aparentemente está buscando el electorado del presidente Milei es un horizonte un poco Sí. de más largo plazo. Igual la nota es muy interesante, la que hace referencia de Ricardo Roa, del colega... Ezequiel Burgo está también, creo. Ese Burgo, Sí, ese Burgo es la de Kicillof. Nacho Miri, claro. Sí, no, porque cuando habla Francos y dice que no va a haber cambios de gabinete, él dice, bueno, solo los que están previstos por la campaña, que es que Adorni asume en la legislatura porteña, que Bullrich va a ser senadora y que Petri se va a Mendoza, y que tenemos que mostrar unidad. Ahora viene el gobierno de unidad. Lo que pasa es que no se ve. O sea, más alardeas de lo que careces, ¿no? Porque la verdad eso no se ve. Hoy Ahora, hubo un gesto, no sé si lo vieron, del presidente Milei abrazándose con Caputo, Santiago. con Santiago Caputo después de la jura de Lisandro Catalán, bastante afectuoso, qué sé yo. Ahí Ahora, a mí me impresiona cómo todo se sigue escribiendo en clave área metropolitana de Buenos Aires. Y hay gobernadores agrupados en Provincias Unidas, que es un punto de partida para que la discusión también incluya a las provincias y salir de lo que es un bucle de Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea, Néstor Kirchner fue electo presidente en 2003 después de haber sido gobernador de Santa Cruz. Y ahí me parece que se termina lo que es la influencia de otro
sector del país. Y yo creo que Cristina Fernández, si bien vivió mucho en Santa Cruz, su trayectoria política tiene mucho más que ver con Buenos Aires, la ciudad, Buenos Aires, la provincia, que con aquel recorrido en Santa Cruz. Mauricio Macri, Alberto Fernández, Axel Kicillof, Javier Milei, ya son más de 20 años en los que la política se lee en clave área metropolitana de Buenos Aires. Y me parece que hasta es peligroso para lo que es la expresión global de toda la República Argentina. Y hay gobernadores que dicen, pero mirá que nosotros también existimos. También es cierto que todos los noticieros, o la gran mayoría de los que tienen alcance nacional, se producen en esta parte de la República, en este sector del territorio, y hay como un porteño centrismo, e incluyo a la provincia de Buenos Aires, en las discusiones políticas y también en los cargos más importantes. No hablo de los territoriales, pero sí de los presidenciales. Claro, o sea, Cristina Fernández, 2 mandatos. Insisto, no desconozco su procedencia y su vivencia en Santa Cruz, pero el recorrido político de Cristina es más vinculado con la capital y con Santa Cruz. Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei, y ahora, digamos, volvemos a hablar de este orden entre Milei y Kicillof. Y no salimos del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, muchos remarcan, más o menos en relación a lo que remarcas es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que barajar y dar de nuevo o empezar a reafirmar las cosas por las cuales nos eligieron, que somos los antikirchneristas? Más allá de que el kirchnerismo nunca más evidentemente no funcionó, pero muchos dicen el camino es por ahí. Y lo que remarcan ellos... Acuérdate que tampoco funcionó el no vuelve más 2015-2019. No funcionó con Macri. No. Sí, no funcionó con Macri porque Macri evidentemente también tuvo errores de gestión graves. Y esa es la clave, ¿no? la gestión. Que es la clave. Es que yo creo que ahí es clave la gestión, Mariano, porque para que no vuelvan, eventualmente, si ese es el eslogan o lo que intentan mostrar, si vos haces un gobierno exitoso o medianamente exitoso, una gestión acorde a las expectativas de la ciudadanía, y probablemente ese pasado no regrese. Me parece que ahí hay algo de lo discursivo que no sin duda, bueno, eso de que marcaban que será esta una paso de Macri, hoy me decía alguien interesante, que decían, acá le dimos la imagen a la sociedad que hacia nosotros no va mal, vuelven los kirchneristas. Entonces, esta es una paso para Macri. Recuerden que Macri fue muy mal en la paso, y después fue una remontada bastante heroica, que no llegó, pero arriba de 40 puntos. Pero Macri, ¿no? una elección presidencial contra una legislativa provincial. Bueno, pero o sea, entiendo que no esperaban que lo inesperado pasa por el margen de la derrota. Y en los dos casos, y si perdemos -3, -4 está bien. En una fue -15, en otra -13, -14. Querida Débora, te propongo, si querés, cerrar el pase con un toque con Ramiro Fornataro, que está en Casa Rosada. Sí, por supuesto. Ramiro, buenas tardes. ¿Qué está pasando allí y ahora? Hola Juan Pablo, Débora, ¿cómo están? Buenas tardes, el placer de saludarlos. Lo que está pasando es que ya comenzó a grabarse la cadena nacional que se va a emitir a las 9 de la noche. Hará aproximadamente 10 minutos que ingresó el presidente de la Nación allí en el Salón Blanco para grabar esta cadena nacional que les mencionaba. Se espera, o por lo que pudimos averiguar, sean 30, 45 minutos que estén grabando este mensaje. Recordemos, un lunes bastante intenso aquí en la Casa Rosada, que empezó a las 9:30 con la mesa nacional, esta mesa federal política. Luego continuó con una mesa de la provincia de Buenos Aires para lo que hablaban ustedes hace un rato, ¿no? Barajar y dar de nuevo respecto a lo que fue el 7 de septiembre, pensando en octubre. Y el presidente, una vez que termine de grabar, ya empezará a preparar lo que es su viaje a Paraguay, porque se va a juntar allí con su par paraguayo, Santiago Peña, en lo que será una conferencia política de acción conservadora que se dará por primera vez allí en Paraguay. Va a asistir también a una sesión de honor en el Congreso Nacional Paraguayo. Así que ha sido un fin de semana, un domingo precisamente, con una conferencia allí en Viva España 2025, que lo organizó el Vox, el partido político de aquel país, donde supuestamente iba a ir el presidente. Finalmente canceló el viaje a España, estuvo vía Zoom, porque lógicamente hoy lunes era una actividad, o tenía una actividad aquí en la Casa Rosada muy intensa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rama. Nos reencontramos en un rato. Aquí estamos, un abrazo. Querida Débora, un placer. ¿La seguimos mañana? Claro que sí, hoy programa especial. Gracias. Estamos todos aquí a la noche pendientes de la cadena. Perfecto. Entonces, nos vemos a la noche. Querido Facu Cruz, gracias.